Listo. Listo. Okay. Bien, estamos haciendo la prueba, sí. Listo. Okay. ¿Ustedes ya pueden compartir? Sí, ya lo compartí. Perfecto. ¿Ustedes ya pueden compartir? Sí, ya lo compartí. Perfecto. Creo que vamos un poquito desfasados, ¿verdad? Así es. ¿Ustedes ya pueden compartir? Sí, ya lo compartí. Perfecto. Nos estamos repitiendo. Un poquito desfasados, ¿verdad? Así es. Ok, a ver. ¿Ustedes ya pueden compartir? Sí, ya lo compartí. Nos estamos repitiendo. Enloquecieron las redes. Así es. Ok, a ver. A ver, muteemos todos nosotros el micrófono y que solamente quede Abby. Enloquecieron las redes. Sí. ¿Ustedes están con su página de Facebook abierta? A ver, muteemos todos nosotros el micrófono y que solamente quede Abby. Enloquecieron las redes. ¿Ustedes están con su página de Facebook abierta? Okay. No sé qué es de fondo que se está escuchando. El micrófono y que solamente quede Abby. Enloquecieron las redes. O sea, se sigue repitiendo la misma conversación. ¿Me ven ustedes por Face? Ok. Me parece que el sonido ya se tranquilizó, ¿verdad? Ok. Listo. Bueno, ya son las 5. Vamos a esperar un poquito a que se sigan conectando, ¿no? Porque hay gente que sigue esperando para poder entrar. Entonces, si no les molesta, esperamos un poquito más y comenzamos.
Parece que ya están. A ver, les pido si vuelven a prender sus micrófonos y vemos cómo se escucha. Acá presente. ¿Listo? Gracias. Aquí también. Perfecto. De aquí. Ok. Entonces ya no tenemos eco, ya no tenemos ruidos extraños ni repeticiones, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, esperamos unos minutitos más, pero ya les están enviando saludos. ¿Ya ustedes pueden ver los comentarios? Sí. Perfecto. Entonces ya hay gente que ya está en primera fila, como dijeron. Ahí. Yo estoy aquí recibiendo solicitudes porque quieren incorporarse al video. Entonces, seguimos esperando. Hubiéramos acompañado la conversación con una copa de vino. Exacto, eso es lo que Yo reconozco que me habían dicho que como esto era una reunión de amigos, estaba decidiendo si era café, si era vino, era tequila. Sinceramente me costó mucho decidirlo, pero bueno, a su salud, amigos, y ya saben cómo es esto, ¿verdad? Salud. Si nos hubiéramos puesto bien de acuerdo, porque yo aquí el único alcohol que tengo es el de... Creo que ese no. 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 Ok, entonces, bueno, yo sigo confirmando a la gente que se sigue sumando. Y decirles también que están en sus páginas también el enlace para que todos aquellos que no se han podido conectar en la mía, que vean en sus páginas y ahí pueden entrar. Entonces, yo aquí démosle oportunidad a la gente de sumarse. Ya. Bueno, me están haciendo la recomendación aquí que a lo mejor debo usar los audífonos, pero no me los traje. Pequeño detalle. Pero me escuchan bien, ¿verdad? Ya no se escucha. Sí. Ok. Entonces, digamos, ahora sí ya puedo verlos. ¿Ve? A los demás que me están escuchando por Facebook, que me están escuchando por la página, ¿me escuchan bien? ¿O también tienen este problema como del eco? Les pediría a los que están ahí ya siguiéndonos, si me pueden hacer una señal de que nos están escuchando bien, ¿vale? Para que podamos continuar. Me parece que sí, ya se quitó el problema. Bueno, pues yo creo que vamos dando inicio porque si no se nos acaba el tiempo y algo que me quedó claro en el momento, tuve esta brillante ocurrencia de contar a ustedes tres, fue que el tiempo probablemente no nos iba a alcanzar, ¿no? Porque hay mucho que conversar con ustedes. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y creo que lo que más hay son temas y ganas de platicar. Entonces, pues, trataremos de que el tiempo sea tengamos el mejor tiempo posible, lo aprovechemos, que sea esto una conversación entre amigos, como lo dijimos desde el inicio, que sea algo muy grato también para aquellos que nos están escuchando. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos los que ya están conectándose. Gracias, Robinson, gracias, Fran, gracias, Diego, por consecuentarme en estas ocurrencias que de pronto me dan. Les agradezco muchísimo. Para mí es un privilegio poder conversar con ustedes tres. Saben que los estimo mucho, los respeto, los admiro mucho como profesionales, pero sobre todo como seres humanos. Creo que son de las pocas personas que
Bueno, no pocas, para no herir susceptibilidades, pero son personas muy congruentes, son personas que así como se muestran y con esa humanidad que ustedes hablan desde su profesión, tenemos aquí 2 médicos y a petición de Fran también aclaremos, Fran no es médico, no. Entonces, Fran es licenciado en comunicación, pero Robinson y Diego sí son médicos. Lo que pasa es que se salen un poquito del modelo de médico que estamos acostumbrados a ver y a escuchar, ¿no? Entonces, por eso les agradezco muchísimo y como les decía, se me hacen 3 personas congruentes entre lo que dicen, hacen y con esa unidad con la que ustedes tratan a las personas con las que se dirigen y hablan de jefe. Ese mismo trato les dan fuera cuando no hay cámaras, cuando no hay gente en las conferencias, ese mismo trato les dan a los demás. Entonces, para mí eso es invaluable. Me parece que es parte de lo que los ha hecho ustedes ser líderes, aunque me vean feos, son líderes en muchos sentidos. Hay gente que los estima, los sigue y que quiere seguir sus pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos otra vez y primera pregunta del día, ¿cómo están después de todo este tiempo? Tuvieron una larga jornada de Zooms, de webinars, de todo en Internet, debido a que, bueno, como todos sabemos, el 15 de junio fue el Día Internacional de la Concientización por el Maltrato de las Personas Mayores. Entonces, bueno, ustedes no han parado. ¿Cómo están? Empezamos por Frank, que es el primero que tengo a la derecha. Pues Abigail, en primer lugar agradecerte la oportunidad que me das de conectarme con mis amigos latinoamericanos y luego en segundo lugar decirte que la verdad es que este tiempo de confinamiento, que ya en nuestro caso es ya cierta normalidad, cada uno elegirá cuál es su normalidad, pues está siendo entre cauteloso, desconcertante, ilusionante y con cierto recelo a estos rebrotes que están empezando a surgir en residencias de ancianos, en municipios, en distritos de ciudades con relativa importancia. Así que es un momento nuevo y vamos a vivirlo con serenidad, intentando aprender de todos y cuidándonos, claro, seguimos con los cuidados. Sí, por supuesto, eso no dejan de estar, ¿no? Robinson, ¿cómo estás? Hola, bien, muy emocionado de estar acá. Es la primera vez que estamos juntitos y esto me llena de mucha emoción porque pues no solo los admiro a los 3, sino que también los quiero mucho, unos grandes seres humanos. Y me encanta cada vez que nos juntamos para hablar de estos temas. En estos momentos, pues, digamos que Colombia está generando unos procesos de adaptación, de resiliencia, de tratar de sacar lo mejor posible de esta experiencia tan compleja que nos ocurrió a todos y que, pues, de una u otra manera nos toca, donde estamos tratando de hacer lo máximo para poner un granito de esperanza en medio de tanta incertidumbre y pues bueno, aquí estamos para servir. Gracias, Robinson. Diego. Bueno, un poco compartiendo el sentimiento que mencionaba Robinson. Yo creo que esto es una reunión de amigos. Realmente hay mucho reconocimiento hacia ustedes 3 de mi parte. Coincido, Abby, en que ustedes 3 son líderes, cada uno en lo suyo, sobre todo por el modelo y sobre todo porque yo creo que el liderazgo tiene que ver con secuenciar cuestiones que van con la palabra, pero que reflejan lo que uno siente, lo que uno piensa y cómo trabaja, ¿no? Y creo que todos ustedes, o creo que el punto de unión que tenemos es eso, y que se refuerza o como producto, como consecuencia de eso es el hecho de que realmente de mi parte también los quiero mucho a los 3, cada vez que compartimos la pasamos muy bien, ya sea, no sé, la última vez con Frank en el aeropuerto, llevándome a Madrid, con Robinson tomando tequila que nos trajo un Rappi en el hotel de Barranquilla una de las últimas veces, o con vos, Abby, con nuevas ideas y emprendimientos.
Mira, en lo personal yo yo creo que ya llevo 105 días de confinamiento aproximadamente. La verdad, muy cansado porque creo que, y en esto creo que también lo compartimos, el cambio a esta modalidad online, sí. Perdón que te moleste, pero es que me están mandando mensaje que se quieren conectar en sus páginas, pero que dicen video privado. Ajá, muy bien. Vamos a ir viéndolo. Ajá, que por eso no se pueden conectar más personas. Y creo que volviendo a esto, el tema del paso a la modalidad online, y no sé si coinciden conmigo, pero a mí me sobrecargó de trabajo. Realmente yo me siento muy cansado porque, por ejemplo, las 2 cátedras de Argentina las tuve que emigrar a formato online. Tengo 60 estudiantes en un lado, 300 en otro, y a eso se suman webinars, se suma radio, televisión, escritura, y la verdad, yo estoy muy cansado, pero bueno, es lo que nos toca vivir en este momento. Así que mirando también, como decía Fran, el escenario que es para aquí en América Latina el diario del lunes, ¿no? ¿Qué está pasando en España? ¿Cómo está volviendo esa nueva normalidad? ¿Cómo están apareciendo los rebrotes? ¿Cómo se está gestionando? Porque eso nos va a impactar a nosotros, ¿no? Sí, claro. Por eso les preguntaba cómo están, porque los he visto que no paran, ¿no? Llevan bastante, yo creo que desde que inició la contingencia, la gente ha querido saber qué piensan, ha querido saber su opinión, les han buscado para la parte académica, ¿no? Recomendaciones, etcétera. Entonces, sí, por eso esta charla tiene este toque personal de cómo están ustedes, ¿no? Ya no los doctores, sino ustedes, cómo están después de todo este tiempo. Y bueno, no sé si ya pudieron hacer que sus videos estén para compartirse, ¿ok? Entonces, bueno, les aviso a todos acá que también, porque me están lloviendo los mensajes de no me puedo conectar, quiero verlos, quiero escucharlos y no puedo entrar a la charla. Entonces, ojalá que ya la mayoría esté acá, ¿no? Entonces, ya mientras se van sumando, y ya escuchándolos, que bueno, todos están un poco cansados, agotados, pero contentos, creo, de esta reunión, que es diferente, no tiene nada de técnica a comparación de las otras, pero es inevitable también hablar justamente de estos temas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que muchas de las personas también me han hecho llegar y que es una inquietud propia es, por ejemplo, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes, o más bien, qué es lo que más les ha impactado después de toda esta contingencia y a raíz de la cuarentena, etcétera? ¿Qué es lo que más les ha impactado a ustedes en lo personal, ya sea para bien o para mal, de las reacciones en sus sociedades, en sus gobiernos y en sus medios? Hablo en el sentido de, por ejemplo, Fran en España, Robinson en Colombia y tú, Diego, a lo mejor en Argentina y México, que estuviste en los dos, al pendiente de los dos lugares. Pero en lo personal, ¿qué es lo que más les impactó sobre esto que sucedió? Fran. Pues a mí quizá la frustración de no poder hacer nada, porque yo he vivido la pandemia desde fuera, la he contemplado desde una pantalla de móvil. Y fíjate que tanto mi padre como mi abuelo son médicos y nunca me fomentaron el hecho de estudiar, más bien me lo negaron. Y quizá en este momento sí me hubiese gustado ser sanitario, echar una mano. Más allá de eso, lo he vivido con mucha tranquilidad, con mucha sobrecarga de trabajo, porque lo que no se ve es igual de pesado que lo que se ve. Y no, pero yo tranquilo, la verdad es que ha sido un momento muy creativo. Pero en el caso de Madrid, es verdad que al haber tantas muertes, yo en mi entorno he tenido que dar el pésame a 5 personas, 5 o 6, de todas las edades. Esto nunca me había ocurrido. En tan poco tiempo, conocer las muertes del médico de la familia, para empezar. 56 años, víctima de COVID, 3 meses en UBI, en unidad de cuidados intensivos. Así que es raro, la verdad.
Sí, es muy lamentable, ¿no? Al final de Mm. cuentas, me parece que todos hemos tenido pérdidas a raíz de esto. En cuanto a la reacción de tu gente, de tu sociedad, ¿te impactó algo en especial? Pues cierta hipocresía por parte de la ciudadanía. Cuando a las 8 de la tarde sonaban músicas de todo estilo y condición para homenajear a los profesionales que estaban en primera línea dándolo todo y que luego se ha visto que eran buenas palabras porque el maltrato lo han sufrido, el ninguneo, el contrato que no se firma o que se renueva pero temporalmente. Así que por ahí, desde luego, esta pandemia nos ha traído lo mejor y lo peor. O sea, lo peor y lo mejor. O sea, que me ha sorprendido tanto lo bueno como lo malo. Pero vamos, nada que no sea la condición humana. Claro. Robinson, la misma. Así es, yo creo que lo que más me ha impactado, lo que me ha sorprendido es las reacciones de la sociedad como tal, ¿no? Las primeras reacciones donde decía, bueno, pues son los viejos los que se mueren, pues ya vivieron lo que tenían que vivir, ¿no? Y cómo se puso en evidencia situaciones de abandono, de maltrato, de soledad, que no eran por culpa de la pandemia, esto ya se venía viviendo desde hace mucho tiempo, pero que, entre comillas, gracias a la pandemia, pues salió a la luz y salió a la luz una necesidad de darle también visión o visibilidad a tantas necesidades que hay ocultas en las personas mayores porque no tenían ni voz ni voto dentro de la sociedad. De hecho, fue muy curioso cómo aquí en Colombia algunos políticos de vieja guardia, ¿sí? Que estaban ahí como siempre muy atentos a dar opiniones, cuando tocaban el tema de vejez siempre el que envejece es el otro, ¿no? Ellos nunca se reconocían como personas envejecientes o personas mayores. Y cuando dicen los mayores de 70 no pueden salir, se agremiaron, ¿sí? Y colocaron ahí un grupo que se llama la Revolución de las Canas, ¿sí? Donde dicen nosotros como adultos mayores por primera vez, ¿sí? Se reconocían como adultos mayores, ¿sí? Tratando de tener voz y voto frente pues a algo que habían negado durante mucho tiempo. Y como dice Fran, ¿sí? Todo esto impacta porque empiezan a verse los dos lados de la moneda, empiezan a haber lenguajes sobre proteccionistas, entonces nuestro presidente empezó a hablar en público sobre cómo proteger a los abuelitos y se le vino todas las redes sociales que no todos son abuelos, que eso es un rol, y empezaron a implementarse nuevos lenguajes. Y estamos en un momento, ¿sí? En Colombia importantísimo, donde gracias a todo este tema de visibilizar a los adultos mayores, estamos a punto de firmar la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores y a punto ya de legislar todo lo que tiene que ver con la ley del empleo en personas mayores, que estábamos muy atrasados frente a otros países del mundo. Tuvo también su parte bondadosa, digamos, o se le pudo sacar de alguna forma. Sí, y creo que vendrán más cosas, ojalá positivas, desde el punto de vista de la gerontología y la geriatría, donde ahora pues todo el mundo lo llama a uno y todo el mundo, bueno, ¿y tú como geriatra qué opinas? Yo digo que ojalá cuando pase todo esto se abran espacios, se fortalezcan las facultades, se dignifique la labor del gerontólogo y del geriatra en el mundo. Entonces, pues bueno, hay expectativas también frente a el post. Claro. Diego, en tu caso. Mira, yo la verdad en algún punto coincido con Fran de verla de afuera, primero porque lo que uno vio cuando se inició esto en Asia y después cuando impactó fuertemente en España y en Italia, lo primero que pensé es por qué esto no debería impactar aquí en América Latina, ¿no? Y yo veía que pasaban dos cosas a las cuales también se refirieron Fran y Robinson, que estas situaciones te pone a flor de piel, te saca las virtudes y las miserias peores, ¿no? Entonces,
cuando veía las noticias de España, la verdad las veía con mucha angustia, con mucha tristeza, porque yo trabajé para el Sistema Nacional de Salud de España como médico y perfectamente, así, si esto hubiese ocurrido unos años atrás, me hubiese agarrado en la primera línea y al mismo tiempo también pensaba, si esto me agarrara 30 años por delante, en esas me agarraba en mi casa solo o con suerte acompañado o en una residencia. O sea que el punto tan relativo que significa el tiempo y dónde nos agarra la historia, pudo habernos jugado de muy distintas maneras. Y bueno, por el hecho de haber vivido ahí en España 5 años y tener amigos, uno estaba permanentemente en contacto con colegas enfermeros, colegas médicos que estaban ahí trabajando y se veía realmente con mucha angustia. El otro punto que a mí realmente me llama la atención realmente es la crisis de liderazgo que hubo en nuestros gobernantes. O sea, realmente creo que en el mundo hubo muy pocos ejemplos donde uno podría decir que está orgulloso de quienes gobiernan, de quienes toman decisiones que nos impactan a todos. Realmente es una vergüenza haber escuchado lo que se ha escuchado y uno puede dar muchos nombres, pero todos estamos ya a esta altura sabiendo de quiénes están hablando. Y el hecho de haber hecho realidad la invasión de los zombies, como suele ser, ¿no?, el peor escenario posible de las películas, que se hizo presente en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Por otro lado, claramente creo que a todos nos está impactando el duelo y la tristeza que se está viviendo, no solo por el entorno, no solo por los fallecimientos, por el sufrimiento, sino por planes que todos teníamos y que no hemos podido hacer y que no sabemos cuándo vamos a poder realizar, ¿no? Pero, como ustedes me conocen, yo soy un optimista nato, entonces siempre estoy viendo la media parte llena de la copa, y a mí me parece que esto, como decía Robinson, esto debería ser una oportunidad, porque no es que, por ejemplo, a mí me llamaban, cuando me llamaban los medios de Argentina sobre las residencias de personas mayores, no es que faltaba normativa, no ves que no había leyes, estaban. Lo que pasa es que nunca fue prioridad, nunca hubo interés, siempre se miró para otro lado. Y acá me parece que es muy importante pensar, porque esto en algún momento va a pasar, pensar en el post que hablábamos, cómo vamos a utilizar esto como una enseñanza, como un aprendizaje y como un capital de experiencia, porque lo que está claro es que esta pandemia nos mostró, digamos, cómo hemos mirado históricamente hacia otros lados, con las personas mayores, con la inversión en los sistemas y servicios de salud, con la educación de la gente, porque acá mantener distancia, usar mascarilla y las normas de higiene son educación. Esto se enseña en las escuelas, se enseña en las familias, se enseña desde el discurso de los decisores. Y estamos viendo que eso es lo que está faltando. Y es una cuestión muy básica. Entonces, yo creo que esto debería enseñarnos cómo empezar a ser un poco más justos, más equitativos, más igualitarios, más solidarios. Y ojalá, porque también, así como soy un optimista, en algún sentido tengo un grado de septicemia un poco alto. Y bueno, y siempre tiene que estar presente para un juicio justo, como se suele decir. Y sobre todo que la gente nos ha ido dando sorpresas de cuando uno dice, no, la gente ya no se puede portar más mal, por decir la palabra decente. Dice, nos empiezan a dejar salir y vemos, ¿no?, las reacciones y vemos un montón de conductas que de pronto son inexplicables para todos. Y decimos, parece que no aprendimos nada después de 3 meses, ¿no? Entonces todavía... Sí. Siguen dando sorpresas desagradables, pero esperemos que la gente cada vez, por lo menos los que estamos en esto, tratemos de hacer más eco, más jalones de oreja cuando sea necesario. Pues hablando... Sí, perdón. Pues hablando de jalones de oreja, a mí me gustaría darles algunos tirones de oreja a mis compatriotas y colegas de los medios de comunicación, porque creo que no han hecho pedagogía lo suficiente, que han cometido errores de principiante porque no conocían ni la terminología ni para qué se habían concebido las residencias de ancianos. Sobre todo en el sobreprotagonismo que han tenido los mayores inducido o vinculado a la fragilidad. Creo que esto va a ser muy complicado
que en el futuro consigamos cargarnos todos esos estigmas que esta pandemia ha puesto en evidencia. Y luego, por otra parte, creo que los medios de comunicación han evitado o se han censurado demasiado. En España, por ejemplo, no nos han enseñado ni las muertes ni siquiera el sufrimiento. Y esto, por prudencia, por respeto a las personas que han fallecido, tengo dudas si esto nos beneficia como sociedad. Porque si a lo mejor los jóvenes, que en muchos casos serían nietos de estas personas que han muerto, o amigos de los mayores, hubiesen visto las escenas de terror que han tenido que padecer los sanitarios y las sanitarias, les hubiese condicionado la forma en la que ahora se enfrentan a esta nueva normalidad, que es, francamente, de irresponsabilidad. Sí, muy cierto. A veces se ve solo una cara de la moneda, ¿no? Y no se ve el otro lado. Pues por evitar el sensacionalismo, yo creo, pero a lo mejor es que nos tenemos que enfrentar a la muerte como sociedad, ¿no? Y no esconderla más. Pero hemos llegado a unos extremos horribles, como amenazar a los médicos, a las enfermeras, ¿sí? Públicamente, porque pueden ser foco de contagio. O sea, ¿a qué punto llega el ser humano en su ignorancia y en la falta de solidaridad y en la falta de comprensión de todos los riesgos en los cuales un sanitario está poniendo su vida en riesgo y la de su familia para servir a otros, y que la sociedad no lo comprenda? Además, pone a la luz varios meses que han llevado antes de la pandemia sin recibir un pago. Bueno, cosas complejas. Sí, en realidad son muchos factores los que podríamos desmenuzar y tratar por separado y llevarnos horas, ¿no? En cada uno de estos puntos. Pero creo que al final podemos todo englobarlo en esta cuestión de la reacción de las personas, ¿no? Como humanidad, como sociedad, como culturas, esas reacciones un poco pues, botadas, de pronto sin sentido común, sin ningún razonamiento, que realmente dan pena ajena, ¿no? De pronto las vemos y decimos, no me cabe en la cabeza que esto haya pasado. Y seguimos aprendiendo y seguimos en eso. Justo mencionaban los tres respecto a la cuestión de nombrar las cosas como se deben de nombrar, ¿no? El lenguaje correcto. Esto ha servido también para evidenciar muchos errores o muchas cuestiones que de pronto hasta nosotros mismos como profesionales lo hacemos y lo volvemos a hacer cuando repetimos algo, como el decir nuestros mayores, etcétera. ¿Cómo hacer para que estas cuestiones de lenguaje, ¿sí? tengan un cambio de fondo, un trasfondo realmente que impacte? Es decir, a mí de nada me sirve de pronto cambiar y nombrar las cosas como son y decirles personas mayores si en el trato lo sigo haciendo de una manera déspota, grosera, etcétera. Creo que así como el lenguaje va construyendo realidades, las realidades también construyen ese lenguaje o modifican ese lenguaje, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que vaya desde abajo también y no nada más en las formas, sino que también sea de fondo? No sé si alguien quiera... Mirá, yo creo que esta es una oportunidad para la sociedad civil. Por lo menos en mi experiencia de haber podido trabajar en gobierno, de haber podido trabajar con organismos internacionales o en el sector privado, yo creo que estamos viviendo la época de la sociedad civil. Y en ese sentido, tomo un mensaje que fue con cierto humor, pero también con mucha realidad, de un ex ministro de Colombia, que hablaba a la necesidad de formar las autodefensas de personas mayores. A mí me ha tocado hablarlo hace un tiempo atrás, por ejemplo, a nivel de gobierno en Argentina, y no les interesa, porque quienes gobiernan, y digo quienes gobiernan porque son quienes en definitiva gestionan la política pública, tienen otra métrica, ellos miden de otra manera, ellos no cuidan vidas como cuidamos nosotros. Y yo creo que es muy interesante
la posibilidad que tenemos nosotros como referentes, no nosotros 4 que estamos acá, los que estoy viendo que acá nos están viendo de Costa Rica, de Uruguay, de Chile, de un montón de lados, que cada uno somos referentes en nuestros grupos, en nuestros países, y a mí me parece que es muy importante empoderar, devolver ese rol protagónico que tienen las personas mayores. Por citar un ejemplo, en Argentina las personas mayores, a las cuales se les dijo como en Colombia, por ejemplo, usted para salir a la calle tiene que llamar a una línea del Estado para informar lo que va a hacer. O sea, se los infantiliza y se les está diciendo que tienen que pedir permiso para salir a la calle. Bueno, ese grupo de gente en Argentina son casi 7 millones de votos. Casi 7 millones de votos. Y hoy la evidencia nos muestra que son de los grupos que más cumplimiento tienen a la hora de votar, aunque estén exceptuados por edad. Entonces, a mí me parece que hoy es el momento de la sociedad civil. Tenemos que mostrar la importancia que tienen de que se hagan escuchar. Porque esto lo hemos visto en todos lados, no solo desde el gobierno, lo hemos visto de los comunicadores, que con gran irresponsabilidad siguen hablando de nuestros mayores, se los apropian, ¿no? Los abuelitos, y de esto se ha escrito muchísimo en estos meses, y en buena hora que se ha escrito, pero me parece que hoy el cambio viene, como vos decías, Avi, de la raíz hacia arriba. No podemos esperar más de los políticos que toman decisiones, porque en definitiva somos nosotros los que colocamos a ellos en esa posición. Me dejáis intervenir una cosa porque me llama la atención de lo que acaba de decir Diego y me parece algo preocupante. ¿Cómo que las personas mayores están exceptuados de ejercer el voto? En Argentina, después de los 70 años, en Argentina el voto es obligatorio. ¿Vale? Es obligatorio, a partir de los 18 años. Pero arriba de los 70 años, la persona, por motivo de edad, puede decir, yo no voy a votar. Ah, vale. Vale. Ok, ya quedó. Perfecto. Estoy Aclarado. preocupado que se me acaba el tequila en esta reunión de amigos. Oye, pues yo también lo miro desde otra óptica. Mira que en geriatría y los que estudiamos envejecimiento y vejez, llama mucho la atención en este periodo hablar de los baby boomers, ¿sí? Porque eran los niños que nacieron en medio de la guerra y que hoy vienen con unas cargas emocionales, vienen las teorías del Alzheimer, de muchos cánceres, no sé qué más. En 60 años estaremos hablando de los hijos de la pandemia, ¿sí? Y esto, pues, influye en el envejecimiento de los niños y los jóvenes de hoy. Por eso, la responsabilidad que tenemos nosotros hoy de generar lenguajes apropiados, ¿sí? Lenguajes que me lleven desde la logoterapia, desde la programación neurolingüística, desde cualquier teoría que nos genere salud mental para nosotros y para las generaciones que van a envejecer en los próximos años. Sí, sí a veces hay una guerra entre no, nosotros lo decimos, tal teoría lo dice, tal cosa lo dice, ¿no? Y de pronto no llegamos a un mismo objetivo. Es que vos fíjate algo, a todos nos están cuidando del coronavirus, ¿de acuerdo? Pero hoy la carga de sufrimiento mayor estadísticamente está en lo que mencionaba Robinson, que son los trastornos de la salud mental. Hoy la gente está desquiciada. O sea, así como a Frank le tocó dar 5 o 6 pésames, yo conocí personas de mi entorno, no directo, pero que cometieron suicidio, ¿entendés? O depresiones, trastornos del ánimo. Eso es sufrimiento. Claro, es muy difícil de cuantificar, pero, a ver, los médicos siempre tomamos decisiones basándonos en el costo-beneficio. Bueno, hoy estamos en un momento donde el costo de lo que es salud mental, pero además de lo que es pobreza, por no trabajar, por no acceder, bueno, hay que empezar a pensarlo, a ver dónde está la decisión. Yo me acuerdo que en el 2003, cuando estuve en la Organización Mundial de la Salud, nos hablaban allí de que una de las tendencias en salud que se venían para las próximas décadas eran los trastornos de la salud mental, vinculados fundamentalmente a la desigualdad y a la migración hacia las urbes, como escenarios que dramatizan
y amplifican la desigualdad social que se traduce, por supuesto, en falta o no de oportunidades. Y esto, la pandemia, el confinamiento, de alguna manera fue un acelerador, un catalítico de estas reacciones. Entonces, me parece que tenemos que mirarlo con perspectiva, y lo que a mí me da la impresión es que uno entiende que la crisis, el shock provoca confusión, provoca una alteración, pero ya pasó la crisis, ya pasó el shock. Ahora estamos en una etapa donde podemos analizar, podemos gestionar, y yo creo que en muchos casos se perdió la perspectiva de ese costo-beneficio en la toma de decisión, ¿no? Sí, claro, se puede. Además, me parece que, por ejemplo, para nosotros los que nos dedicamos a la salud mental, a la psicología, a la psiquiatría, a la psicoterapia, etcétera, también brindó una oportunidad para que la gente se diera cuenta realmente que no es algo secundario, porque de pronto lo escuchabas y es como, ay, bueno, salud mental, eso es para locos, eso es para cierto grupo de patologías, etcétera, pero lo vemos que es necesario en el día a día. O sea, es una necesidad de sentirse, tener esa sensación de bienestar, de estar seguro, de no tener esa zozobra todo el tiempo, ese miedo que se convierte en una angustia, ¿no? Y bueno, si eso lo trasladamos encima de todo a una población que constantemente es vulnerada por todos nosotros, pues me parece que se dio y se detonó todo un caldo de cultivo que habrá que vigilar y checar cuáles son los resultados más adelante. Hablando de salud mental, ¿cómo está su salud mental después de 3 meses de estar en confinamiento? ¿Cómo se sienten ustedes? Pasaron, me imagino que como todos, pasaron por esta montaña rusa, ¿no? Bien, a ver, ahí sí ya no sé, ya No, mira que el cerebro se acostumbra a unas rutinas, ¿sí? Y cuando a uno le cambian la rutina, siente el sismo que sintieron hace poco allá en México. Entonces, adaptarse a una nueva rutina, compartir más tiempo con los hijos, en la familia, sobrecarga de trabajo virtual, donde ocurre de todo, ¿no? Pues ladra el perro, se va la luz, uno se angustia de todo lo que ocurre a su alrededor. Te levantas ante la cámara y te olvidas que estás en calzoncillos. Por ejemplo. Entre otras cositas, ¿sí? Pues nos lleva, pues, no sé, a empezar a comprender que no tenemos el poder de controlarlo todo. Y eso, de una u otra manera, nos enseña a ser humildes, ¿sí? Y a bajar la cabeza y decir, sí, yo no puedo controlarlo todo, ¿sí? Mi trabajo, mis relaciones familiares, todo ha cambiado. Y esto pues nos lleva a adaptarnos y a verlo desde otra perspectiva, ¿sí? Es como si nos paráramos de cabeza y miráramos el entorno donde estamos, lo vamos a ver muy diferente, pero tenemos que, digamos, de ahí sacar cosas positivas. Y a mí me ha pasado, digamos, en estos trabajos en residencias geriátricas en este momento, donde pues en estos 3 meses los casos de diarreas, de gripas, de enfermedades, pues prácticamente han desaparecido. O sea, pareciera que el hecho de estar con todos estos mecanismos de bioseguridad y evitar tantas, pues las visitas, restringir, las personas pues han estado en general muy estables y muy sanas, ¿sí? Y por otro lado, hay una angustia de las familias de ir a ver a sus familiares, pero los más angustiados son los que antes no los visitaban tanto. Entonces ocurren unos fenómenos sociales bien interesantes. Al llegar, pues ya no vestido de corbata y la bata, pues me he encontrado con frases fuertes para mí, como una residente que me dijo, ¿y quién es usted que viene vestido de astronauta? Entonces yo, no, pues yo soy el doctor Cuadros. Me dijo, no, usted no es el doctor Cuadros. El doctor Cuadros cuando llega siempre me da un beso y me abraza. Usted no es el doctor Cuadros. Y eso verdaderamente me dolió y me estremeció. Y yo decía que qué horrible, ¿sí? No poder tener este contacto con las personas, ¿no? Pero en medio de esto, pues uno también se encuentra situaciones
curiosas. Una señora, yo le contaba a Fran, una señora con Alzheimer, se me acercó y me decía, ¿quién es usted? Yo, el médico. Y me dijo, ¿y en qué se especializó usted? Y le dije, no, yo soy geriatra. Me dijo, el especialista de los dinosaurios. Mira, yo creo que reí como media hora y le dije, ¿por qué me dices eso? Me dice, ¿qué es geriatría entonces? Sí, y nos pusimos a dialogar y pues a cambiar un poquito el chip y mirar cómo también podemos redescubrir a las personas en medio pues de esta pandemia y cómo empezamos a escucharlos, ¿sí? A escucharlos a través de una careta, a través de un visor, a través de el tratar de hablarles un poco más pausado para que comprendan lo que estoy tratando de decir, porque antes me leían los labios y era fácil comprenderme, ahora no. Y esto también, pues digamos, como decía un poco Diego, uno tiende a ser como pesimista a veces en medio de todo esto. Y en una teleconsulta, hablando con una señora, le decía, y te ha dado muy duro la pandemia, el aislamiento, el no poder salir. Decía, doctor, para mí esto fue una bendición. Y yo, ¿por qué? Decía, mire, mi esposo, gruñón, regañón, irritable. Ay, no, mi esposo tiene un genio horrible, ¿sí? Pero en medio de la pandemia ha cambiado, ¿sí? Este hombre se ha vuelto el más amoroso, el más detallista. Estoy súper enamorada de este hombre. Se reactivó mi vida sexual. No, mejor dicho, me empezó a contar maravillas de la pandemia y yo decía, bueno, sí, hay que mirar también los otros polos. Pero bueno, son las historias que vienen y que contaremos de aquí en adelante. Claro. Fran. Pues no sé qué os lanzo así como una reflexión y yo he venido a interpretar este confinamiento casi como un preparatorio de lo que serían muchas vejeces y seguramente la que vayamos a vivir muchos de nosotros. Porque cuando el enemigo es invisible, es desconocido, no tiene cura, el aislamiento es forzado, todo el mundo decide por ti, hasta los gobernantes, ¿no podría ser esto mismo muchas de las vejeces institucionalizadas o en soledad en el domicilio? Y si es así, ¿cómo lo hemos vivido? Porque quizá tengamos ya un buen entrenamiento para lo que nos venga. Así que a ninguno de los cuatro, ni seguramente de las personas que están conectados, la vejez nos va a pillar de sorpresa. Nos estamos preparando y para que sea como queramos que sea. Así que yo en particular la he vivido de forma bastante serena. Soy una persona muy tranquila. Así que en particular no he padecido ningún estrés, ninguna sensación negativa, la verdad. Bueno. Más allá de la frustración que es estar en casa viendo la película desde fuera. Sí, como un poco de frustración, ¿no? Muy imposibilitado de alguna manera. Qué bueno que no hemos tenido esos cambios tan bruscos. Diego. Mira, yo creo que esto, en lo personal, y creo que a todos también, como decía Robinson, por cuestiones de... la mayoría de mis pacientes los tengo en Argentina, pero también recibí consultas aquí en México. Da cierta impotencia el hecho, una señora me llamó por su madre de 94 años, que me dice, mire, nuestro médico no nos atiende, no nos responde, y no sé, por amigo de amigo llegó a mí, y en un momento la mujer me dijo, bueno, mire, queremos que sea nuestro médico. Y yo le dije, mire, le digo, como usted me escucha, yo no soy de acá y no tengo mi título homologado. O sea, yo formalmente no puedo atenderla a usted si necesitara hacer una receta. Pero yo creo que esto, más allá de este ejemplo, creo que nos ha llevado a redescubrir cuestiones de las personas y que tienen un punto en común, que es la fragilidad a la cual nos expone una situación como esta. Reconocer sensaciones propias, de decir, a ver, ¿cómo es que ayer estaba tan arriba, tan activo, tan contento, y al otro día sentís que hay algo raro que te hace estar más abajo, más introspecto? Creo que a cualquiera de nosotros que tiene un mínimo de capacidad de poder reflexionar sobre uno mismo,
Nos pasó lo que comentaba Fran hace un rato, imaginarnos el día de mañana siendo nosotros personas mayores, cómo nos gustaría ser tratados, cómo nos gustaría vivir esos momentos, en qué circunstancias y en qué situaciones. Entonces, yo creo que esto es, sí, ha sido una montaña rusa. Uno, en definitiva, se termina adaptando, termina generando mecanismos de adaptación resilientes, ¿no? Como hablábamos hace un rato. Yo lo tengo acá bien cerquita, a Scrat, porque es el ejemplo de la resiliencia, un tipo que siempre va atrás de las bellotas, que se levanta, se cae 7 veces y, como dice el proverbio japonés, se levanta 8. Entonces yo creo que cualquiera que vivió este tiempo de encierro dentro de las casas, lo que sobraba o lo que sobra es tiempo en algún sentido. Entonces, y después, bueno, ver las oportunidades. Yo, sinceramente, a mí me sorprendió cuando empezó el confinamiento. La verdad, estaba muy tranquilo, trabajando en mis cosas académicas, escribiendo, y de repente empezó a haber un movimiento con relación a cuestiones que surgieron que uno no buscó. Por ejemplo, el caso de los medios de Argentina, que empezaron a llamar, que en un momento, y justamente lo hablábamos con algunos de ustedes esta semana, ya dije basta, porque el otro día cuando vi las cosas que había hecho, la cantidad de medios, de escrituras y demás, porque además a mí por lo menos me revela ver tanta ineptitud en algún sentido, como hablábamos de antes, de las medidas y la falta de sentido común. A mí me revela y lo quiero denunciar, y lo denuncio con una pluma que cada vez está más filosa, pero yo creo que, sintetizando este tiempo, creo que bien utilizado debería ser un tiempo de redescubrimiento basado en la fragilidad de todos, de pacientes como seguramente a vos, Robinson, también te llamaron y te dijeron, doctor, si a mí me pasa algo, nada de tubos, nada de UCIs, a mí déjenme en mi casa, morirme tranquilita acá en mi cama con mis sábanas. A mí me lo han dicho. Entonces, me parece que esa es la palabra, redescubrirnos. Claro, reinventarnos. Yo lo que he visto también es que de pronto, obviamente, cada uno de nosotros tenemos una forma, una personalidad que nos hace manejarnos ante estas circunstancias, pues de una u otra forma, ¿no? Sin embargo, pues nos agarró a todos de bajada, como decimos en México, y algunos empezamos a ver reacciones en las redes sociales. Unos subían fotos, unos subían, escribían de ciertas cosas. Hay gente que empezó a mostrarse muy, muy vulnerable, ¿no? En las redes. De pronto les preguntaba uno, ¿cómo estás? Y bien, pero lo que ponían en las redes decía, espérame, no creo que estés tan bien. Y me parece que en este sentido, algo que yo he visto, como decía Diego, es que se afinó un poco la pluma de muchos de los que nos dedicamos a esto, y de pronto cosas que en las que uno buscaba ser prudente, un poquito de hablar las cosas no tan fuertes, en este momento salieron y dijeron, a ver, no hay forma más decente que decirlo tal cual, como es. No sé, por ejemplo, yo lo que veía, las culturas un poco, Fran, Diego en Argentina, son mucho de decir las cosas asertivamente, ¿no? O sea, sale, lo hablan y como va. Los genes italianos. Más o menos. Creo que México y Colombia somos un poquito más sentidos, ¿no, Robinson? Ahí como decimos las cosas. Más diplomáticos. Pero hay momentos en los que ya no hay otra forma de decirlo. Y es que, ¿sabes lo que pasa, Abby? Discúlpame que te interrumpa. Yo el otro día sacaba la cuenta, yo tengo 53. Estoy metido en el ambiente de la gerontología y la geriatría desde los 20. O sea, llevo 33 años. uh-huh. Los escuché a todos y los vengo escuchando desde hace mucho. Y ya me cansa y me revela escuchar del bono demográfico, de la ventana de oportunidad. Dejémonos de esas masturbaciones mentales y empecemos a hacer acción, empecemos a actuar. Entonces, cuando a mí me hablan de cambio, y vuelvo a insistir, yo creo que el cambio está en nosotros, en los ciudadanos, en la sociedad civil. No podemos esperar nada y te voy a dar un ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, díganme ustedes dónde estuvo el mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. Probablemente teñido por todo lo que está pasando en Ginebra con la OMS, pero son organismos que ya quedaron obsoletos.
Ujú. O sea, los bancos, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el Banco de Desarrollo, el organismo multilateral, no tiene en su agenda, acá me está viendo Bernardo Derejebus de Washington, D.C., un gran amigo que trabaja en el BID, y en el BID no está en la agenda, mejor dicho, no estuvo en los últimos 10 años. Hoy empieza a estar en la agenda el tema de personas mayores, pero solamente a partir de replicar un modelo, el que tiene Uruguay, el Sistema Nacional de Cuidados del año 2015. Pero los bancos, con respeto para todos mis colegas y amigos que trabajan en los bancos, trabajan con clientes como un buen banco. Entonces, de alguna manera disminuyen los riesgos, a pesar que los toman, pero van por detrás del cambio social. Y me parece que la velocidad de este siglo XXI nos está mostrando que los cambios sociales son muy rápidos y tenemos que actuar. Entonces, quienes estamos en posiciones de liderazgo en nuestros temas, tenemos que actuar, tenemos que tomar acción. Y te voy a ser sincero, y tenemos que decir las cosas como son, porque igual siempre va a haber alguien al cual no le va a caer simpático lo que digamos. Y la verdad, a uno que ya está en la segunda mitad de la vida, poco importa lo que opinan el resto. ¿Por qué? Porque tenemos una finitud, porque tenemos un escenario. Entonces las cosas como son, al pan pan y al vino vino, y al que no le guste, que cambie de canal. Sí, bueno, de hecho, lo mencionaba como algo, una cualidad necesaria, ¿no? Hay veces que de pronto callamos o respetamos ciertas cosas o no nos metemos en ciertos espacios, pero muchas veces nos vamos convirtiendo en cómplices por omisión, ¿no? De pronto esa prudencia nos hace ser cómplices de cierta manera. Entonces, me parece que en ese sentido ha sido muy importante también este radar que decía Fran en algún momento, que tiene para detectar esos prejuicios, esos estigmas que hay sobre la edad, que de pronto a veces lo tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta o que ya lo vemos en el día a día o como les decía, callo por prudencia, no me meto en eso, pero esto, por ejemplo, también a mí en lo personal, me pasó y en lo profesional, y como decía Diego, con la edad uno se va haciendo así como, a ver, ya, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Entonces hay que hablarlo como hay que hablarlo. Entonces, en ese sentido, sí agradezco esta parte de ser como lo más directo y asertivo que se puede. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, Juan. Ya que estoy rodeado de ciencia, a mí me gustaría haceros un comentario que también me ha sorprendido de estos meses de confinamiento. Claro, yo al ser pagano en todo esto, que vengo del mundo de la comunicación, me ha sorprendido en muchísimas ocasiones la expresión evidencia científica. Parece que es la gran verdad, la absoluta, y en este caso he escuchado interpretaciones, lecturas, recomendaciones, abordajes, protocolos tremendamente dispares e incluso contradictorios. Así que me parece para alguien ajeno a esto que aquella evidencia científica a la que tanto recurrís, pues quizá no sea tanto, ¿no? Que hay muchísimas interpretaciones y muchas formas de abordar esta situación. Y luego otra cosa que también me ha sorprendido descubrir de esta pandemia es aquello que llamáis triaje, que para mí me parece que es la mayor vulneración de derechos a la vida que hay, que es absolutamente viejista, injusta y que me tendréis que explicar porque todavía no lo entiendo. Listo, los médicos. Les toca. No, pues mira, lo que está diciendo Fran es muy cierto, ¿sí? Y todo esto oculta un gran desconocimiento por parte de la comunidad científica, una soberbia y un ego grandísimo que hemos ido alimentando a través de la estructura en la manera en que nos forman, ¿sí? Pero donde deja en evidencia esta pandemia un gran problema de deshumanización que hay de fondo. Yo estaba con un profesor de neurología el año pasado, que le estábamos haciendo un curso a los que iniciaban medicina. Y este profesor es uno de los más reconocidos a nivel de Latinoamérica, ha escrito todos los artículos del mundo, dirige revistas científicas y para él la evidencia científica era lo importante. Y en su vejez, al confrontarlo un poquito y a preguntarle, profe, y
y cómo está viviendo su vejez, me dio una respuesta que me dejó impresionado y fue, mira Robinson, en la vida a uno no lo van a medir por la cantidad de artículos científicos que publicó, sino por la capacidad que tuvo de tocar a alguien y transformarle su vida. Lamentablemente lo comprendí muy tarde. Y yo le dije, no, profe, no es tarde, ¿sí? y creo que en medio de esta pandemia tenemos esa gran responsabilidad de cambiar el chip, de mirar otras estrategias verdaderamente humanizadas en la atención, donde dejemos de clasificar a las personas no solo por su edad, sino por su religión, por su color, todo lo que ha pasado y todo lo que hemos visto en medio de la pandemia, y que nos hagamos más solidarios, más sensibles, más humanos. Y esto corresponde a un aprendizaje cuando yo lo hago consciente, cuando yo me hago consciente de mi vulnerabilidad y que hoy estoy yo acá sentado, pero en mañana o en un futuro puedo estar en otra posición. Sí, es muy interesante. Yo recién, mientras te escuchaba, Robinson, recordaba el momento en el cual estaba en Salamanca haciendo el doctorado, ¿no? Y mi mentor, mi director de tesis, que como vos decís, responde a ese paradigma biomédico positivista tan fuerte que hay, me hablaba de publicar, de publicar y de publicar. Y en un momento dije, bueno, a ver, ya tengo un cierto número de papers publicados, referenciados. Digo, bueno, ¿qué me va a cambiar? ¿Cuánto me va a cambiar la vida entre tener 20 y 25? Y me pasó eso, con un académico de Argentina, por la Plaza Mayor de Madrid, un día charlando me dijo eso, mira, Diego, yo tengo más de 100 artículos y no me cambia la vida. Y yo creo que eso lamentablemente ha guiado mucho de la medicina del siglo XX, donde los médicos nos hemos transformado en lo que yo llamo evidenciólogos y poco humanos, ¿no? Y en lo personal, hoy siento que me inspira más escribir para una revista o para un diario o dar una conferencia más que en un congreso médico, hacerlo para un grupo de personas mayores, donde ustedes saben que el ida y vuelta es totalmente diferente. Yo creo que claramente la evidencia hoy en temas médicos está muy discutible y mucho más discutible lo que ha pasado con esta pandemia, donde ya se ha publicado mucho análisis crítico de mucha información que se consideró como válida en ese momento y que realmente resultó siendo basura, ¿no? Y por último, tocando lo que vos comentabas, el tema del triage. El triage es algo que los médicos hacemos permanentemente, clasificamos, caracterizamos, colocamos como en cajitas, ¿no? Para saber dónde está el riesgo mayor o el riesgo menor. La realidad es que el triage que se ha vivido y que se ha conocido de mala manera en España responde a medidas catastróficas, lo que se llama en medicina medidas heroicas, donde vos tenés que tomar una medida y que de alguna manera te tenés que amparar como en un nivel superior, como por ejemplo en medicina aeronáutica existe la ley del buen samaritano. Vos arriba de un avión podés intentar lo que quieras y nadie te va a enjuiciar porque se supone que estás en un medio muy particular y con elementos muy escasos. Y en el triage pasa eso. Lo que ocurre es que el triage que se ha tenido que hacer dramáticamente en España y en Italia y en otros tantos países ha estado tenido de dos cuestiones. Primero, de una cuestión donde los médicos somos directamente responsables, que es la falta de conocimiento de que la edad no es un indicador de vitalidad o de funcionalidad. Eso es real. Eso lo puede entender un geriatra, lo puede entender un gerontólogo, pero no se lo pidas a un internista biomédico que se formó toda su vida en epidemiología y en ateneos clínicos donde se discutía el paper que salió publicado ayer, ¿no? Esa gente no responde a las variables que habitualmente respondemos nosotros. Y el otro punto de análisis que fue muy fuerte y que yo creo que claramente necesita ser investigado porque hay responsables es cuando la salud se mezcla con la política. O sea, claramente, y España es un ejemplo de lo que ha sucedido cuando los políticos meten la cuchara y esto tiene responsables. Y hoy salió, vos lo leíste en el diario El País, que el número 2 de la Comunidad de Madrid se opuso a lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid está, digamos, intentando forzar para que sea exactamente, maquillar,
Ahí hubo negligencia, hubo impericia, hubo desidia y hubo responsabilidad política. Y eso tiene responsables. Y eso tiene que ser llevado a la justicia, porque las cifras son dramáticas. Y aunque no sean dramáticas, las cifras, como decías vos, Fran, esconden nombres, esconden abuelos, padres, hermanos, familiares, esconden sufrimiento. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque esa gente son funcionarios y los funcionarios son porque los elegimos nosotros. Y la función pública es un tiempo, no como en muchos países de nuestra región, de América Latina, que se perpetúan o buscan perpetuarse para poder enriquecerse y hacer muchas otras cosas de malandras. Diego me hizo acordar de varios tipos de medicina que hay para que Fran después haga un artículo del tema. La famosa medicina basada en la evidencia, la medicina basada en la experiencia, la medicina basada en la eminencia, porque es copiar todo lo que aprendí de mi profesor, así el profesor no tenga ni idea, pero es mi profesor, entonces aprendan, y que termina siendo en una medicina basada en la prepotencia. Solo para cerrar hoy un poquito lo que decía Diego. Muy cierto. En manos de estos estamos, ¿no? Sí, sí, y le voy a responder a alguien de mi país que está escribiendo en el chat. En Argentina se tomó un confinamiento y a diferencia de lo que se hizo en otros países, no se pensó en la desescalada. Se menospreció, no se compró reactivos como un país vecino al nuestro estaba comprando ya en diciembre y se está vulnerando los derechos humanos. Y a esa persona, y lo digo porque esto es de conocimiento público, debería preocuparse por qué en esa provincia aparece una persona detenida por la policía, baleada por la espalda y descuartizada y nadie sale a decir nada. Estos son derechos humanos tan importantes como los que se vulneran las personas mayores. Así que yo no creo que Argentina tenga un buen presidente. Discúlpenme, pero hay cosas que cuando se mezclan, esto es así y hay que decirlo. Y como dijimos, hay que decirlo y hay que hablarlo y hay que puntualizarlo, ¿no? Al final de cuentas no puede haber tanta impunidad después de todo lo ocurrido en muchos lados. Hay muchísimos comentarios, pero aquí veo una pregunta de CAM, Cuidadores del Adulto Mayor, que les pregunta en relación a ese tema, ¿qué opinan de la última cama? Y la decisión en caso de estar en esa situación como familiar. Me imagino que se refiere a esto de la decisión, de tomar, ¿no? De si es un joven o es un mayor. Entonces, me parece que ya de comentar. Son decisiones, primero yo creo que son decisiones muy difíciles de tomar, son decisiones que se toman ahí en el momento y son decisiones donde intervienen muchas cosas, conocimiento, experiencia, humanidad de la persona, muchas cosas. Es muy difícil dar una respuesta. Y yo creo que el que ha vivido una situación de estas solamente sabe lo que implica tomar la decisión ahí cuando sabes que una persona no va a vivir y que vos tenés que elegir quién es esa persona. Es muy difícil. Muy duro. Sí, ahí nos apoyamos mucho de los colegas paliativistas, ¿sí? Que nos han dado pues grandes enseñanzas en medio de la pandemia. Y cómo cuando uno hace una valoración geriátrica integral, cuando uno mira que si esta persona tiene una voluntad anticipada, firmada, consensuada, donde tiene, pues digamos, un deseo de tomar sus decisiones al final de la vida, no solo por el hecho de la pandemia, esto deberíamos hablarlo con nuestros familiares siempre, para después no delegar responsabilidades a otros en la toma de decisiones, a los médicos y a las familias. Pero bueno, hay historias de todo, ¿no? Historias de religiosos que han donado su ventilador a una persona joven. Bueno, hay historias bien estremecedoras frente a esta toma de decisiones, pero creo que es un compromiso social y un compromiso humanitario que todos debemos tener para tomar nuestras propias decisiones, el principio de autonomía. Desde luego, si la sociedad no percibe que los cuidados son esenciales para la evolución de nuestra especie, si no lo considera ahora, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Así que para nosotros debería ser la tormenta perfecta porque ha evidenciado
el absoluto rechazo que la sociedad tiene sobre las personas mayores, qué poco cuida a los sanitarios y a las sanitarias que tanto nos cuidan, cómo hemos sobrecargado a la mujer para cuidar arriba y abajo y permanecer al lado de su esposo o de su nieto, complaciendo siempre, dejando de lado sus ambiciones y carreras profesionales, y cómo en particular a nuestros ancianos, a los españoles, los están cuidando mayoritariamente personas que vienen de vuestro continente, que muchas veces no tienen papeles regulados, con sueldos míseros y condiciones que son muy próximas a la esclavitud. Y en la mayoría, muchachas que tienen hijos y que tienen padres y que por cuidar a los nuestros están descuidando a los suyos. Así que esta perspectiva de género sí me gustaría incorporarla, porque ya está bien que sean ellas las cuidadoras y nosotros nos hayamos hecho los tontos como que esta cosa no va con nosotros, y me gustaría denunciar este privilegio, que ya está bien de seguir fomentando que ellas siempre salgan penalizadas en cualquier situación y en esta en particular. Sí, me parece muy atinado tu comentario, porque todo esto, a final de cuentas, también la perspectiva de género tiene que estar permeando todo este tipo de temas, de leyes, de todo, los derechos, ¿no? No podemos hablar de todo esto sin esa perspectiva de género. No se puede. No. Y es bien necesario puntualizarlo, señalarlo y hablarlo, aunque haya mucha gente que se sienta constantemente a la defensiva y que señale, no, yo no, ustedes sí, pero yo no, cuando en realidad todos, como bien lo has mencionado en algunas ocasiones, todos somos edadistas, todos hemos llegado a ser viejistas, todos hemos sido prejuiciosos en muchos sentidos, ¿no? Y esta parte del machismo que está muy presente en todas nuestras sociedades, ¿no? Y tenemos que combatirla como... Al final, siempre digo lo mismo, pero es que el activismo es la solución, porque la academia no nos ha dado herramientas para combatir las violencias contra la mujer y las violencias que viven las personas mayores. Así que solo de la denuncia, de la puesta en evidencia, de la sensibilización, de la educación, de la formación y la deformación, podemos conseguir cambiar nuestro futuro y el presente de muchas personas. Yo creo que una cosita, yo creo que hablar de personas mayores es hablar de género. O sea, eso es claro. O sea, cuantitativamente sabemos que a mayor edad, mayor presencia de mujeres. Pero además, los aspectos cualitativos que tiene que ver con lo que comentaba Fran. Y además con que probablemente esto en 20, en 30 años con las personas, con las mujeres más jóvenes, sea diferente. Pero las mujeres mayores de hoy son mujeres que están en una condición de vulnerabilidad muy fuertes, porque no son las que trabajaban como trabajan hoy las mujeres más jóvenes. Entonces son las que sufren de la pobreza por viudez, porque no tienen pensión, porque además tienen más comorbilidades o problemas de salud asociados. Entonces, la perspectiva de género, si hablamos de personas mayores, es lo que yo creo que es el factor determinante. Y en muchos temas, me parece, ¿no? A lo mejor de este lado, como mujer, a mí me ha tocado que muchas mujeres también, y mayores, todavía les cuesta a veces un poco de trabajo entender todos estos cambios que se vienen rapidísimo, ¿no? Entonces, a veces sí me han dicho, no, pero eso es muy agresivo, pero es que no, las mujeres somos por naturaleza, sí, o sea, tenemos tan incorporado, tan introyectado esa cuestión de que seamos maternales que somos, que se confunde con el aguantar y con el, pues, resistir muchas cosas que no son correctas, pero no. Se me está ocurriendo un chiste, no sé si decirlo. Estamos entre... son tan buenas que por eso nos morimos antes. Yo no sé si te acuerdas, Diego, en Cali. Quizá porque no vais al médico como ellas, ¿no? En el último congreso en el último congreso colombiano de gerontología y geriatría que hicimos en Cali, la alcaldía nos invitó a un taller sobre sexualidad y vejez. Sí. Y eran todas personas mayores, pero abrieron 3 auditorios porque eran muchísimas personas.
Y bueno, reímos un poco, contamos nuestras experiencias sobre hablar de un tema tan complejo. Y al final se me acercó una señora de 83 años y me dice, doctor, usted sabe que llevo 60 años de casada y mi esposo no me conoce desnuda. Siempre apagamos la luz porque a mí me da pena por ser mujer que él me vea. Y empezaron a acercarse y a contarnos un montón de historias que tienen que ver con todo lo que decía Abby, ¿no? Toda esa cultura que fue tan normal y tan aceptada y que de una u otra manera nosotros, pues como al tocar de una manera tranquila y natural, las personas empiezan a redescubrirse y a decir, yo puedo cambiar mi lenguaje, puedo experimentar nuevas cosas, puedo arriesgarme a vivir, ¿sí? Y ahí es donde está, digamos, el secreto de lo que estamos haciendo, ¿sí? Llevar un nuevo lenguaje, ¿sí? Y una nueva forma de redescubrirse. Algo que, perdón, antes de que continúen, algo que me parece muy importante es que para muchas de estas personas mayores es importante incluso que alguien de cierta jerarquía o de cierta calidad moral valide que esas cosas son naturales, que son parte de la vida. Pareciera muy absurdo decir cómo es que si lo escucho en alguien más, lo puedo yo, me puedo identificar y puedo sentirme valorada, ¿no? Pero Pues es casi, real. Así sucede muchas veces, lo tienen que escuchar a veces en alguien más, ¿no? Y que se está dando pues este activismo también, como decía Fran, para que la gente lo asuma y lo tome como algo propio y diga, es verdad, es cierto, yo también me he sentido así, ¿no? Yo también he querido hacer esto, pero no tenía el espacio, la voz o el valor, o ni siquiera lo había incorporado, ¿no? Que pudiera ser diferente. En ese sentido, creo que ustedes tres son bastante disruptivos, afortunadamente, ¿no? Bienvenida toda esta cuestión disruptiva, porque si se siguen las cosas siempre como son, como deben ser, como nos contaron que tenían que ser, pues no avanzamos. Nada más de ahí no pasamos. Y en ese sentido, ustedes sí han venido a romper con ese status quo y decir, a ver, espérenme, que las cosas no son tan así, ¿no? Sí, yo creo que, mira, yo creo que si hay una característica, conociéndolo muy bien a Frank como lo conozco, a Robinson, por supuesto a vos, pero yo creo que reconozco que hay un punto que quizás, no sé, nos permite cierta esa cuestión de disrupción, que es algo que está faltando y es la empatía. Es la compasión, es el identificarnos con el otro en su sufrimiento. ¿Entendés? Y quizás esto responde no solo a lo que uno ha estudiado en nuestros casos que nos dedicamos a esto, sino a las historias personales que cada uno de nosotros tengamos. En mi caso, con mis abuelos, con mis bisabuelas, a los cuales disfruté, aproveché muchísimo y de los cuales aprendí. Pero yo creo que eso nos está faltando, pero no te digo desde lo profesional, nos está faltando como sociedad. La empatía hacia el otro, la ayuda, la solidaridad, o sea, que no tiene que verse solamente en ese discurso de que necesitamos una cultura de cuidados, una sociedad solidaria, tiene que ver con la acción, porque no hay que querer dar, hay que dar, no solo querer, hay que dar. Hay que hacerlo. Y eso es pasar a la acción, claro. Sí, es un poco lo que comentaba al inicio, la congruencia. Tenemos que ser congruentes. Cada vez veo más o menos esta cualidad en muchas gente, perdón, en muchos profesionales o muchas personas que de pronto sí, se paran, lo hablan, lo decimos, pero se dan la vuelta y ves cómo tratan a las personas que están alrededor, a su familia, etcétera, y dices, a ver, no me checa, ¿no? Entonces, me parece que también por ahí tenemos, es mucha forma de seguir contagiando a los demás, es la congruencia. Nosotros lo estamos hablando porque lo creemos, porque estamos convencidos de eso. Y es una manera también de contagiar a los demás. Pero ¿sabes qué? ¿Sabéis qué? Que no tenemos la receta mágica para envejecer bien. Ah, no, claro. Porque no debemos tampoco romantizar esta idea ideal de la vejez, porque es tan peligrosa como infantilizar a la ciudadanía. Así que cada uno elija cómo quiere
y en esa medida podrá hacerlo. Pero desde luego nosotros no somos quien para dirigir, sino para abrir caminos y posibilidades. Sí, sí, sobre todo esta parte que te decía que a veces el nombrarlo, el ponerle voz y cara, hace que otras personas se identifiquen o digan, ah, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, o no estoy de acuerdo, o yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo. ¿Me vale o no me vale? Me Es vale. que vos fijate, la sociedad permanentemente te está poniendo etiquetas, te está segmentando, te dice que sos senior, que sos viegenial, que sos gerontelescente, que sos perennial. Discúlpenme, dejémonos de joder con eso, porque además, primero, el sumar años, el envejecer es un camino progresivo de diversidad, de generar diferencias, no hay dos personas iguales. Y segundo, ese camino nos coloca en un abanico donde las personas mayores no es una opción binaria, que es lo que Francisco quería decir, en relación a que o estamos deslumbrando como influencers en Instagram o estamos babeando en una residencia de personas mayores. Las personas mayores son todos esos grises que hay por delante, donde coincido con Fran, tenemos que, digamos, desarrollar la capacidad de escucha. Tenemos que escucharlos. Porque no los estamos escuchando. No nos estamos escuchando a nosotros. Y en esto no solo tiene que ver la sociedad, sino también todo un fenómeno que cada vez, y creo que coincidimos, lo estamos viendo cada vez más, de que son distintos sectores, distintas personas, advenedizos, que empiezan a descubrir las personas mayores como un mercado y una mina de oro. Entonces, de repente te empiezan a vender desde terapias con célula madre hasta, no sé, bonetes rosa para parecer más joven. Y eso me parece que no es el lenguaje que realmente se condiciona con lo que es una persona mayor. Pero creo que también hay algo que tenemos que tener en cuenta. Y es preguntarnos a nosotros mismos qué tan buen amigo soy. ¿Por qué? Porque está descrito que en medicina tú puedes formular lo que sea, ¿sí? A un adulto mayor. Pero si la comadre, la vecina o la amiga le dice que no se lo tome, que mejor a ella le funcionó lo otro, a esa sí le hace caso. ¿Qué quiere decir? Que volvemos a lo que nos enseñaron, mis abuelos lo repetían a cada rato. Las edades se juntan, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo dar cátedra como médico y decirle, porque es que me dicen las hijas, no, repítale a mi mamá que debe comer bien, repítala que debe dormir bien. Doctor, mire que a usted, a ver si a usted le hace caso, porque a los hijos no nos hace caso. No, consígale una buena amiga, ¿sí? Que la empuje a salir, ¿sí? De su zona de confort y a ver el mundo desde otra perspectiva. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué tan buen amigo soy? Porque yo voy a ayudarle de muleta a otro que de pronto está envejeciendo chueco, ¿sí? Y yo con quién me voy a rodear para que también sean mi soporte en mi proceso de envejecimiento. Y ahorita que tocas ese punto, esta también es una pregunta que quisiera hacerles. Esta es un poco más personal, ¿no? Pero no abren los ojos, se espantan. Como te dije, personal, no íntima. No escucho, hay problemas de conexión, no escucho. De por sí que no creen que no me di cuenta, pero cada que les hacía una pregunta más personal, se me iban por otro lado, ¿eh? Entonces, yo sé que cuesta trabajo ubicarlo en nosotros mismos, porque pues hay que hacer todo una reflexión y un ejercicio de conocerse, ¿no? Pero la pregunta es, tomando todos estos conceptos que ustedes hablan, todas estas creencias que ustedes tienen, todas estas ideas, de lo que han escrito, etcétera, ¿qué es lo que más trabajo les costaría a ustedes seguir de sus propias recomendaciones para su vejez? ¿Qué creen que sea lo más, conociéndose ustedes por su personalidad, qué dirían, híjole, yo a mi vejez no creo que pueda con esto, o me imagino siendo un viejo así, tal cual, de esta manera. No me importa que yo haya dicho esto, yo voy a hacer de esta forma. Que no tenemos nada escrito, ¿verdad? Pero vamos, es un poco proyectarnos, jugar a ponernos unos años adelante. Miren, pues mira, si queréis yo empiezo, a mí no me importa. A mí lo que más...
A mí Frank lo que... está más allá del bien y del mal, eso es clarísimo. No, a ver, a mí lo que más me confrontaría sería el hecho de acercarme a la muerte y desearla, pero desearla antes de que sea de facto, ¿no? La verdad es que tengo mis dilemas éticos con respecto a la eutanasia y a priori no estoy a favor, pero hablo de mí, no estoy hablando de recetas para los demás. Entonces, me gustaría vivirla conscientemente y no precipitarla, sino que venga cuando tenga que venir. Espero no tener que recurrir a un amigo o a un conocido para que me dispense esa pastilla o me lleve a Suiza donde es legal. Pero básicamente el resto no me plantea ningún conflicto porque la vejez ya está en mí, está dentro, está perfectamente incorporada a mi ser y seguramente va a ser como soy ahora, quizá con menos pelo o con más arrugas, pero yo ya me siento muy próximo a la vejez, que yo quiero. Diego. Yo quiero rescatar algo, porque Frank, cada vez que nos hablamos, él toma una posición de cierta distancia de seguridad y dice siempre, yo estoy de paso en esto. Yo en el gerontoactivismo estoy de paso. Y yo creo que no estás de paso, porque además lo estás viviendo por dentro. Así que te vuelvo a decir, como cada vez que nos vemos, bienvenidos a este mundillo, digamos, porque no te vas a librar de nosotros. No, pero profesionalmente yo creo que tengo más carrera que dedicar a otros colectivos o a otras áreas de interés y no perpetuarme en esta, que la he disfrutado, la voy a disfrutar el tiempo que sea necesario, pero sí permíteme que viaje, ¿no? Y explore. Mira, yo tengo modelos de abuelos longevos. Pienso mucho en mi abuelo paterno, que falleció hace unos 5 años. Creo que está por ahí mi tía Susana, que es su hija mujer, mirándonos. Él era un callejero, él era un tipo que le gustaba la calle, que le gustaba la libertad y que intentó hacer lo que a él le hacía feliz. Cuando digo un callejero me refiero a un tipo que disfrutaba mucho de las ciudades, de los bares, que no tenía ningún empacho cuando, viviendo yo afuera, volvía a Buenos Aires, se viajaba 1 hora y media para juntarnos a comer pizza en la pizzería de nuestro barrio donde crecimos, digamos, en el barrio de Congreso, ¿no? O, por ejemplo, a mi abuela le decía, salgo a hacer la compra y volvía 4 horas después, porque se iba a comprar el queso a 2 horas de ahí, el pan a otra hora para el otro lado, y el tipo viajaba y se daba vuelta, ¿no? Entonces yo creo que, y él se retiró de la vida, o como quizás alguien diría, lo echaron de la vida cuando se dio cuenta que no podía ser esa vida. Yo creo que en mi caso voy a intentar seguir haciendo lo que hago, lo que me gusta, que son muchas cosas, no solo tienen que ver con, como diría Frank, con este mundillo, sino que, bueno, que compartir con amigos, un montón de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo siento internamente como una pulsión, como un empuje de vida hacia adelante, que tiene que ver con el hecho de la muerte de mi madre, muy joven. Cuando yo tenía 23 años, ella apenas había cumplido los 44, y de repente pensar que ella no pudo vivir el verme recibido de médico, el conocer a mi hijo, o el conocer y compartir otros momentos. Entonces, en mi caso, yo siento como que hay un empuje, una pulsión muy fuerte de vida que tiene que ver con eso de poder ver crecer a mi hijo, de poder verlo a él realizado, de poder acompañar, porque quienes estamos en la salud, de una manera u otra, nos sentimos cuidadores, ¿no? O sea, cuidamos a quienes nos rodean, a la familia, a los amigos, a un montón. Ayer me enteré de la muerte de una muy, muy querida amiga en Washington, que sabíamos, estaba terminal, y la verdad me sentí, y de hecho
cambié mensajes con su marido, con el hijo que tiene la misma edad que el mío, con su madre que está en Chile y que no se pudo despedir de ella por todo este confinamiento. Nosotros somos cuidadores, entonces a mí me interesa seguir cuidando a quienes me rodean, a mis afectos, a mis amistades, y eso yo creo que es una pulsión muy fuerte para que el destino intente que mi segunda mitad sea larga, ¿no? Todo indica. Pues lo siento mucho por la pérdida, Diego. Abrazamos, yo creo que desde donde estamos. Robinson. Es una pregunta bien compleja, pero que afortunadamente se puede ver desde diferentes perspectivas. La mejor edad es la que uno tiene en este momento, ¿sí? Y seguramente a mis 80 o a mis 90, o cuando esté bailando mis 100, podré decir lo mismo. Hay un nuevo lenguaje que se ha instaurado en un corto periodo de tiempo y es aprender a envejecer. Algo que nos ha repetido Diego en muchos conversatorios y cómo verdaderamente hacemos este caminar. Y todos, así como dice Diego, así como dicen, todos llevamos un niño adentro, pues todos llevamos un viejo adentro, ¿sí? Y esto nos permite verlo desde una construcción que hemos estado sembrando en este curso de vida. Yo siempre he dicho que a mí no me interesa cosechar, a mí me interesa sembrar, soy sembrador, ¿sí? Pero es que todo lo que haces y entonces, ¿cuándo lo vas a recibir? Todo, no, y eso hace que ande más libre, ¿sí? Y suelto en el camino. Entonces vine a sembrar y seguramente a mis 80, mis 90, claramente tendré, pues digamos, el mismo riesgo que tiene la población en general de tener Alzheimer o de tener algún tipo de limitación funcional, y eso pues claramente genera cierta intriga, ¿no? Que en la medida como lo venimos hablando, si hacemos nuestras voluntades anticipadas y le digo a mis hijos, a mi esposa, no, mira, si me ven que estoy saliendo desnudo a la calle a molestar, pues nada, hay una residencia con unas enfermeras muy lindas, métanme allí, ¿sí? y no quiero molestar a nadie, no quiero ser una carga para nadie. Pero bueno, mi papá cuando yo era pequeñito le repetía a los amigos que se encontraba, yo creo que mi hijo va a ser payaso cuando sea grande. Y eso se me quedó grabado. Entonces creo que voy a ser muy picarón, voy a ser muy gracioso, voy a buscarle el chiste a todos y al igual que mi papá, como me lo enseñó, cada persona que se acerque a mí, pues no tengo que esperar a la vejez, pero pues desde así me proyecto, le voy a sacar una sonrisa. Seguro que sí, porque además, ahorita estoy viendo, es muy difícil poder saludar a todos, pero quisiera mencionarles algunos que están aquí, de que les mandan saludos, ¿no? Florestela Sánchez Pachón nos dice que qué rico compartir este espacio con todos ustedes. Noeli Calderón de Ciudad Juárez les manda saludos. Francisco Restrepo, que fue el que dijo que de alquilar balcón, ¿no? Aquí está presente también, les manda saludos. María Cristina Santos, que está en México y que ya todos la conocen, les manda saludos. ¿Quién más? Ahí voy para abajo. Bueno. Estela Mendoza, que también ahí la vi conectada. Muchos saludos. Bueno, es que es mi madre. Entonces, manda saludos también para todos. ¿Quién más les manda? Marta Salapa, de acá de Querétaro. Indy Vega. Les pido una disculpa porque hay muchas notificaciones al inicio de que no podían compartir y que no podían entrar al video. Entonces, el video se va a quedar, ¿no? Va a quedar ahí para cuando quieran entrar. Más adelante pude corregir que no estaba público, entonces no, por eso no se podía compartir, pero ya muchos ya lo pusieron compartir. Isis Aguirre, también les manda saludos. Rosana Valmeli, de Uruguay, cuidadores del adulto mayor. Bueno, Florestela Sánchez también nos manda otros. Ahí cuando puedan ustedes se meten y ven los comentarios que les ahí lo veo a Jorge Vindas de Costa Rica, la veo a Ivana que está ahí en Bolivia, mucha gente querida y cercana. Sí, están contentos porque al final de cuentas tenían muchas ganas de verlos a los tres juntos, de poder conversar. Como les dije al inicio, bueno, pues aquí nos podríamos pasar
horas y horas charlando, pero no voy a abusar de ustedes. Como bien decían, ya están cansados, llevan muchos meses en esto, nos Zoom, en el internet, etcétera. Entonces, pues vaya, los voy a dejar que descansen. Y eso es raro en mí porque yo podría seguir. Ya hablé, me conocen. Yo lo veo, a Fran lo veo muy serio. Yo creo que la próxima le vamos a tener que convidar tequila, Robinson. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y le falta. ¿Sabes qué? Me falta una reunión en casa, como la que ya tuve el honor de tenerlos a ustedes, a Diego y a Robinson en casa, que bienvenidos. Como dije al inicio, no solamente los admiro y los respeto como profesionistas lo que hacen, sino que son excelentes seres humanos. Los quiero mucho. Y bueno, Fran, no hay necesidad de tener años de conocerlo, es una persona que se da a querer en poco tiempo. Ya tenemos aquí muchos comentarios, Fran, que dices que no te vayas, que no te vayas de la gerontología. No te van a dejar ir, así es que entonces no amenaces con irte. Ivana Moreira también manda saludos. Bueno, tenemos mucha gente que lo sigue también de acá de México, muchos jóvenes gerontólogos que están ahorita, pues digamos, en este activismo y en estas ganas de trabajar y de llevar esta formación y todas estas ideas a muchos lugares. Hoy me parece también importante que el nombre gerontología y el nombre geriatría ya se está escuchando, ya saben que ya no te ven con cara de qué es eso, ¿no? De qué están hablando, aunque todavía falta, pero bueno, ahí vamos en ese camino. Loreto también les manda saludos a todos. Y bueno, ahí hay varios que ya intentarán ustedes, espero que piden ellos que contesten en algún momento. El tiempo siempre se nos va. No sé si quisieran agregar algo, despedirse con algunas palabras, alguna recomendación, algún saludo. Ya nos veremos porque amenazo con seguir con las locuras acá en Querétaro. Entonces, ojalá que pronto tengamos otro simposio de envejecimiento y en ese podamos estar nuevamente juntos y que Fran ahora sí nos venga a visitar. Y la pachanga en casa, ya saben. Bienvenidos todos. Acá lo tengo a Fran y ahí, no, allá lo tengo a Robinson. Ese cerebro. Bien. ¿Algo que quieras decir? Bueno, de mi parte agradecerte, Avi, porque cuando me planteaste este encuentro, es un encuentro de amigos, es un encuentro que nos permite hablar, como se suele decir, a calzón quitado, y donde realmente creo que pueden salir otras cosas que a veces en ámbitos más formales, más académicos, ¿no? Uno no puede decir, ¿no? Entonces me parece que hayas pensado en este espacio, me parece sumamente valioso, agradable. Creo que muchas veces cuando escuchamos, cuando a uno le pasaba que estaba como asistente escuchando a los conferencistas, uno decía, bueno, a ver, ¿cómo será tomarse un café con este tipo? Bueno, no nos tomamos un café, pero casi que yo me tomé un tequila con ustedes y que compartimos estas cosas. Así que, en principio, agradecerle a todos los que nos han seguido. Me sorprendió la cantidad de países que vi ahí entre los saludos que nos mandaron, toda gente muy amiga. Hemos aprendido todos. Yo cada vez que lo escucho a los monstruos de Fran y de Robinson aprendo y realmente un gusto estar acá. Ojalá que no sea el último. Y por supuesto, bueno, sabemos que estos diálogos siguen a través de las redes, en los futuros encuentros, y que me quedo con eso, ¿no? Somos optimistas, somos del club de celebradores de cada día, y tomo lo que dijo Robinson. Soy del club de los sembradores, así que espero presentar mi solicitud y que sea aceptada prontamente, querido Robinson. Claro que sí, todos. Bueno, gracias, Avi, por esta invitación tan linda. Estar mirando las diferentes ópticas siempre es enriquecedor. Creo que, pues, como siempre lo repito, en este banquete de la vida, si el plato fuerte fue bueno, el postre
que va a ser nuestra vejez, va a ser espectacular, entonces hay que gozarlo con todos los sentidos. Claro que sí. Fran. Y si no es espectacular, tenemos herramientas para que sí lo sea. A mí me gustaría dar un último aporte a toda esta comunidad de personas que nos están escuchando para que hagamos uso de las historias y no tanto de las cifras ni de las estadísticas. Al final nos vinculamos con las personas a través de historias. Somos las historias que hemos escuchado, que contamos y sobre todo que nos contamos. Así que construyamos relatos, escuchemos a personas tan interesantes como vosotros, que ya hemos visto que la elección de las compañías va a ser fundamental para lo que nos viene. Y nada, deciros que el gerontoactivismo es mi actual ¿para qué? Porque me parece que vivir el envejecimiento con pecado es una pérdida y una lástima que no nos podemos permitir. Así que no hagamos caso de la Biblia, que a las mujeres os han dicho que por serlo sois el pecado original, porque esto no es real. Y el miedo al envejecimiento no tiene sentido. Pero Robinson, Fran, además dicen que el infierno es mucho más divertido. Pues ya está, ya lo tenemos todo hecho. Lo dijo el diablo mayor. Allí nos vemos. Robinson hoy descuelga la foto que tiene con el Papa. Eso. No. Cuenta, Robinson. Es que lo echa la mujer de la casa. Con el Santo Padre, que os cuente. No. Sí, venga. Eso da para otro webinar. El siguiente, ¿no? Sí. Robinson, ¿y cómo fue encontrarse con el Santo Padre? Espectacular. Un hombre lleno de bondad. Sí, muy sencillo. Sí, ¿y cómo fue el encuentro y la mano? Protocolos. ¿El protocolo? No, sin protocolos. La verdad pensé que iba a ser algo muy de saludo y va, pero verdaderamente te aprieta la mano, no te la suelta, te mira al alma, ¿sí? Y te da paz y tranquilidad. Ya después ahondaremos del tema. Es un gran personaje. Bueno, da mucho para platicar. Ven, algo que poníamos al inicio cuando yo mandé el post del anuncio que iban a estar ustedes, es que ponía 3 miradas sobre la vejez, pero 3 personalidades muy distintas y objetivos en común. Y hoy lo vuelvo a reafirmar, son 3 personas muy distintas, con su propia personalidad, pero con un gran corazonzote los 3. ¿Ve? Oye, no dices nada de mis amigas, ¿eh? La veo, pero la tenés ahí colgada. ¿La tenés colgada o agarrada? ¿Quién es? Mira. Ahí está. Ahí lo tienes. Robinson se quiere garantizar su espacio en el cielo. Sí. Nosotros vamos al infierno, que es más divertido, Fran. Oye, muchas gracias, Abigail, por organizar estos encuentros y nada, y gracias a toda la comunidad que he visto que ha sido muy activa durante este tiempo de conversación. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme y algo que yo pensaba también cuando les hablaba a ustedes para decir vamos a juntarnos y demás, es que si algo va dejando también los años, la vida, el dedicarse a lo que a uno le gusta, es conocer personas e ir sumando amistades y cariños en este andar, ¿no? Entonces, yo les agradezco. Siempre también he sido como muy creyente de que no hay casualidades, ¿no? Que todo sucede por algo y todo, si nos encontramos en este camino por algo y para algo, y también tenemos que sacarle provecho a eso. Y hoy saqué provecho de ustedes y de mi amistad con ustedes y dije, vamos a platicar. Entonces, pues bueno, amenazamos con que no sea el último, porque veo acá también no tienen ni idea en mi celular cómo me están llegando de mensajes. Quieren verlos más, quieren verlos en estas circunstancias, ¿no? El platicar así. Entonces, pues bueno, ya les diré qué viene adelante. Por cierto, hay algunos comentarios que al inicio también me decían que por qué 3 hombres nada más, que las mujeres dónde estaban, entre ustedes también me dijeron en algún momento, no, y tú y la foto y dónde están. Pero alguien tiene que poner orden. ¿Y quién pone orden? Abigail. A ver, aquí voy. A estos 3 desbocados que hay por acá. Entonces,
Pero más adelante también habrá algunas reuniones y algunas charlas entre mujeres que ustedes tampoco se la deben de perder porque van a aprender bastante. Ahí estaremos. De una charla de mujeres. Entonces, bueno, un abrazote. Gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos, a los que estuvieron 1 hora 45 minutos conectados con nosotros. Gracias a ustedes y abrazos. Abrazos a todos. Vale. Hasta pronto. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense. Listo. Bien. Creo ¿Qué que tal? ya se fueron los demás. Pero si sigues en live,